Nos aproximamos hacia la Tierra, hacia el planeta Tierra, elevados en el espacio en el siglo XVIII, o sea, ya por el año 1800. Y vemos que allá por Inglaterra comienza ya a tener trascendencia determinados inventos, como es la máquina de vapor, en fin, una serie de máquinas que producían movimientos mecánicos susceptibles de ser aprovechados por el trabajo. En esa época surgió muchísima gente que comenzó a aplicar la inteligencia. Se dio cuenta que todos los países, o sea, la gente había crecido en cantidad, ya había una cantidad importantísima de gente, posiblemente ya el mundo estaba poblado casi llegando a los 700, 800 millones de personas, y que no trabajaban, no hacían nada, estaban en un estatus de siervo. No había esa organización política necesaria como para que la gente se sintiera incentivada en salir de ese estado de pobreza generalizado, donde los bienes eran escasísimos, y comienza ya por los principios del año, digamos un poco más atrás, 1700 y pico, 1750, hacia adelante, a empezar a producir, digamos, de forma empresarial, de manera industrial. Así que ya con la aparición de la máquina a vapor, ya se dan cuenta las personas que pueden aprovechar el trabajo humano para generar riqueza. Y así viene todo lo que luego se va a denominar la revolución industrial, porque el avance de la tecnología hizo que los hombres que más o menos pensaran y aprovecharan que podían llegar a producir en forma masiva determinados productos, por ejemplo, tanto en hilanderías, y esto se extiende después hacia el campo, y bueno, toda la gente comienza a emigrar hacia las ciudades que comenzaron a agrandarse, porque lógicamente después de estar viviendo prácticamente en el campo de la casa, digamos, y de lo poco que podían cultivar cerca de su casa, donde se domiciliaban, comienza la era industrial, y así es como esta gente se comenzó a ser aprovechada. Este sistema por el cual ya los reyes, los sistemas políticos no intervinieron, dejaron en total libertad, y al desarrollarse y producir bienes comienza a incrementarse el comercio, y junto con el comercio toda la infraestructura necesaria para poder hacer el intercambio de bienes, ¿no es cierto? La construcción de caminos, carreteras, y un poquito más adelante, cuando ya aparece el ferrocarril, el tendido ferroviario y por supuesto la comunicación entre las distintas ciudades, y el comercio comienza a hacerse de una manera fabulosa, totalmente importante, dando nacimiento a una categoría de personas que ostentaban riqueza y llegaron, y esa riqueza era de ellos, porque comenzó de hecho, digamos, después es aceptado que esa riqueza producida fuera de la persona que la producía, y así comienza el sistema natural, digamos, en el cual el hombre que lograba organizar una empresa utilizando todas las herramientas que fluían en ese momento en base a inventos, y se crea lo que se llama el sistema capitalista de producción. Esto es, personas que podían reunir en una sola empresa, en un solo conglomerado de cosas, tanto el producto de la tierra, el producto del trabajo humano y las máquinas, y ahí comienza prácticamente a disolverse o a paliar la pobreza existente hasta ese momento en todo el planeta. Este fue el germen de la Matrix que se genera con aquella llamada revolución industrial, que realmente cambió el mundo totalmente. Ya la gente que existía, que estaba ahí, comenzó a trabajar en fábricas, y lógicamente de una manera desordenada, no se tenía ni horarios,
se decía que el hombre era explotado, pero no se explotado, autoexplotado, digamos, porque el hombre ya huía del campo, se quería vivir en la ciudad, porque lógicamente tenía más asegurado su sustento material, ya porque no importa la cantidad de horas que pudiera trabajar en una fábrica, el hecho es que ya lo tenía asegurado, no tendría que salir a cazar, y si no cazaba nada, no comía. Entonces, así es como se genera esto. Esto da lugar a dos grandes teorías que se enquistan en la política. La primera teoría, que digamos nace prácticamente junto con todo ese movimiento, esa generación de riqueza de esa manera, que es el capitalismo. Y ahí se empiezan a estructurar todo lo que es libre mercado, el libre comercio, la libertad del hombre para producir, etcétera, etcétera. Y como contrapartida, como toda ideología, como todo sistema político, nace la ideología contraria a ese capitalismo. La ideología, por cuanto esgrimiendo de dónde, acentuando, digamos, dónde estaba el valor principal de esa revolución, si estaba en el trabajo o estaba en ese conjunto llamado empresa, que vendría a ser el trabajo junto con la máquina y junto con el producido de la tierra. O sea, las tres cosas para mí completan lo que se llama la empresa. Una sola, el trabajo solo no es válido, sino está estructurado empresarialmente. Y pero no obstante, llegamos a que lógicamente era mucha cantidad de personas. Démonos cuenta que las personas que trabajan, los trabajadores, ahí nace el asalariado, el trabajador, que hasta ese momento había sido un esclavo o un siervo, a ser pagado con un sueldo. Y yo esto se lo estoy diciendo así en forma para que lo entiendan todo, es como concebimos la historia sin marcar en detalles, años, fechas, autores, significado de cada palabra. Vamos a verlo como un repaso. Nosotros veníamos en una especie de plato volador, llegamos a la Tierra en el año 1800 y vemos qué es lo que está pasando y qué es lo que está surgiendo en esa gran masa humana que está en movimiento. Así surge el capitalismo, que lo tenemos hasta en nuestros días, sumamente modificado, y así tenemos los otros sistemas, aquel que decía que defendía y que ponía el acento en el trabajo, llamado socialismo. Lo estoy haciendo dos grandes grupos, y lógicamente, como todo Matrix, se completa y hemos llegado ya a su agotamiento. Esto va a ser materia de otro video que lo vamos a hablar en otro momento. Los espero para continuar con esta charla.